Hola a todos, bienvenidos a nuestro college y hoy estoy aquí para hablar acerca de todo lo que tenemos en el 10.3 edición Architect. Mi nombre es Fernando Risato, soy consultor de embarcadero para Latinoamérica. Entonces, esta es la agenda de hoy. Vamos a comprender todos los recursos que tenemos en la edición Architect de 10.3, Delphi o C++ Build. Entonces, sea para Delphi, sea para C++. Vamos a conocer un poco más de estos productos que son parte de la licencia de Architect, RadServer, AXTJS, el Aqua Data Studio y Renorex. Al final, una sesión de preguntas y respuestas. Empezando por lo que es RadStudio. Entonces, RadStudio hoy es el mejor IDE para desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Entonces, soportamos en Delphi y C++ Builder toda la parte de diseño, de código, depuración, pruebas para la implementación de aplicaciones multiplataforma. Nativo, de manera totalmente nativo, con compilación nativa, pero independiente de la plataforma, o sea, compilamos para Windows, para Mac, iOS, Android, también Linux, pero seguimos independientes de la plataforma, ¿no? Soportamos todas las plataformas que son importantes en el mercado, ¿no? Y también soporte a Internet de las Cosas, sea Delphi o C++ Builder, sea aplicaciones Windows, DBCL o FireMonkey. Tenemos total soporte a Internet de las Cosas en lo producto. Seguimos enfocados en el desarrollo rápido, 100% visual. Entonces, tenemos ahí mm, una gran cantidad de controles visuales para Windows, para Mac, para iOS, para Android, con un desarrollo 100% visual. Este es lo principal enfoque de los productos. Y aquí tenemos las plataformas, las versiones de los sistemas operativos que soportamos hoy. Entonces, Windows 10 hasta la última actualización. Eh, el macOS, ahora en la versión Mojave, Linux de 64 bits, oficialmente Ubuntu y Red Hat, pero ya tenemos conocimiento que corre también en otras versiones, otras distribuciones de Linux. En este caso Linux, por ahora el compilador es solo Delphi, pero sigue en nuestro roadmap el soporte a C++ Linux, va a estar listo ahí um, en un futuro uh, de acuerdo con los roadmap, ¿verdad? Eh, También soporte a Android, la última versión, Pie y iOS 12. Entonces, esto es lo que soportamos oficialmente en términos de sistemas operativos. ¿Ah? Bueno, en los 10.3 y también 10.31, el update, tenemos ahí un montón de novedades, un montón de nuevos recursos de actualización de los sistemas operativos soportados. Entonces, eh, tenemos C++, eh, 17 para Windows, entonces para compilación Win32. Entonces, este es lo último estándar de C++, y ahí lo tenemos. Tenemos recursos nuevos en Delphi, en la lenguaje. Tenemos el soporte a order y también la API, la API 26 para Android o superior, que es lo que necesitamos ahora para el despliegue a la tienda de Google Play. Ahí tenemos también mejorías en la parte de Windows 10, BCL, especialmente RAID API. Hay un nuevo Image List con soporte a RAID API. Una gran modernización en la IDE. um, Nuevos recursos y extensiones en RadServer. Y obviamente enfoque en calidad de desempeño. Entonces, si quieres comprender todo, todos los detalles, todo lo que realmente hay de nuevo um, en 10.3, tenemos un seminario, este enlace que aquí está, este seminario de lanzamiento donde tenemos todas las características, todos los detalles de 10.3. Entonces ahí estoy poniendo este seminario, nos vamos a enfocar en esto ahora.
¿ya? Ya que ya tenemos esto ahí grabado, un seminario acerca de esto. Entonces, este seminario nos presenta esto en detalles. Está aquí en el canal de YouTube de Embarcadero Latinoamérica. ¿Ok? Muy bien. Ah, estas son las versiones, entonces, las ediciones de Radio Studio 10.3. Entonces tenemos el Community Edition, que es muy importante para nosotros, sea Delphi o sea C++ Build, la edición Community, que es para los que estudiantes, que es para los que están empezando con desarrollo, aplicaciones no profesionales, open source. Entonces ahí tenemos el Community Edition. Después tenemos la versión Professional, la Professional tal cual el Community tiene toda la parte de desarrollo móvil. ¿Ah? Esto ya le permite el despliegue de la aplicación. Entonces, al usuario final le permite el despliegue para vender la aplicación, las tiendas, etc. Entonces, edición Professional, ya con desarrollo móvil. Y ahí tenemos después el Enterprise. Entonces, Enterprise tiene todo de Professional, pero también de Snap. Tiene soporte full de FireDuck. Tiene RadServer. Ah, con la edición Enterprise tenemos una licencia single site de RadServer, o sea, una licencia para un servidor con ilimitados múltiples usuarios de RadServer. ¿Ah? También desde 10.3 el IB2Go para móviles es gratis. Entonces usted va a recibir una clave de IB2Go para móviles, es gratis. Y finalmente tenemos el Architect, que es lo enfoque de hoy. Entonces vamos a comprender todo lo que tenemos en Architect. Tenemos todo que está en Enterprise, pero también el Architect ahora trae una gran cantidad de herramientas enfocadas más en el desarrollador. Entonces, anteriormente lo que teníamos en Architect, teníamos una licencia de RStudio, la versión developer, y teníamos el de Power Studio también en la versión developer, ¿no? Entonces ahora no más tenemos estos productos como parte de Architect. Los clientes que ya tienen estos productos instalados retienen la licencia, siguen trabajando, pero las licencias nuevas de este año, ¿no? Desde 10.3, ahí no tenemos más estos productos como parte de Architect. Entonces, ahí sí tenemos ahora una licencia multisite de RadServer, o sea, el multisite son múltiples servidores con ilimitados usuarios. Usted le permite hacer despliegue para sus clientes, entonces soporta múltiples servers um, um, con ilimitados usuarios. Esto está válido desde agosto del 2018. Entonces, esto incluso anteriormente a 10.3, pero ahora es parte oficial de 10.3 Architect. Entonces, una licencia multisite de RadServer. Tiene también una licencia de Sencha EXT Professional, entonces la versión Pro de Sencha, que permite desarrollo web, creación de clients web, vamos a hablar más adelante acerca de esto. Tiene también una licencia de Aquadata Studio. Aquadata Studio es una interfaz, es una herramienta de administración de bases de datos con soporte a más de 28 motores, distintos motores. ¿Ah? Todo esto como parte de la licencia Architect. Y tenemos también una licencia de 6 meses. Esta no es full, en la verdad es full en términos de recursos de los productos, pero tiene una limitación por 6 meses del Ranorex Studio, que es una herramienta de automatización de test, automatización de pruebas eh, de la interfaz, no solamente Dev, pero también todo que es cualquier plataforma, cualquier desarrollo, cualquier tecnología. Entonces, Ranorex Studio también una licencia de 6 meses como parte de este paquete de 10.3. Entonces, vamos ahí a hablar un poco acerca de cada uno de estos. Vamos a enfocar un poco más en Aqua porque no tenemos otros webinarios de contenidos acerca de Aqua, es algo nuevo que es parte de IDERA. Eh, pero vamos a hablar de todo ahora. Entonces, empezando por RedServer. RedServer es un backend
Es un backend para las aplicaciones Delphi y C++. En general, RedSever nos permite la publicación de API REST. Entonces, es un servicio que se corre en Windows o Linux, y que permite la distribución de servicios, de la creación de APIs REST. Las APIs REST ah, son en la verdad BPLs, son archivos BPLs, ¿no? De Delphi o C++, lo cual lo hacemos el despliegue vía el RedSever. Entonces tenemos publicación de las APIs, tenemos toda la parte de documentación de los metadatos, basada en Swagger, notificaciones push para móviles, tenemos integrado administración de usuario y grupos, tenemos estadísticas de la utilización de las APIs. Entonces, si creamos una API REST, ahí tiene las estadísticas de utilización de las APIs. Eh, Tiene soporte a la parte que es Beacon Fence. Entonces, tiene ubicación de usuarios, especialmente indoor, no para, no es un GPS indoor, en la verdad. Es soporte a la parte de IoT con el Edge y los Singy Points, que permite captar informaciones de un dispositivo de IoT que está ahí en cualquier parte de la compañía vía estas extensiones de Edge. Entonces, esto es RadSever. Y ahí, acerca de RadSever, tenemos una gran cantidad de material ya publicado en detalles sobre acerca de cada uno de los recursos, además de ejemplos ya con enfoque en aplicaciones reales. Entonces, si vamos aquí a Delphi Academy, que es un programa que mantenemos y vamos a tener más para este año. En Delphi Academy tenemos aquí algo como 8 videos. Entonces aquí los primeros pasos con el server y la implementación Windows, Linux, ejemplos en 3 partes con el server, cliente móvil, cliente desktop, de escritorio, cliente web, ¿no? Notificaciones push, autorización, autenticación. Entonces aquí todo, esto es un tutorial ya bastante eh, razoável acerca de RedSever. Entonces les indico que miren a estos videos, porque ahí ya tenemos todo con respecto a RedSever. ¿Ok? Entonces esto es el material para que puedan enfocar y disfrutar de la licencia de RedSever. También como parte de esta licencia tenemos el Sencha EXTJS. Entonces el Sencha es un framework JavaScript, así como tenemos Angular, tenemos React. Sencha EXTJS es un framework JavaScript de alta performance con un grande diferencial. Tiene más de 100 componentes visuales de alto rendimiento. Entonces, todo integrado con componentes visuales que obviamente nos permite desarrollo web con alta productividad. Entonces algo tal cual pasa en Delphi y C++, es visual, tiene muchos componentes que obviamente hacen con que el desarrollo sea más sencillo. ¿Ah? Ah, Importante también comprender que el desarrollo en Sencha está basado actualmente en la arquitectura Modelville, Model o MVVM. Hasta la versión 5 se podría crear, los proyectos estaban basados en la arquitectura MVC, pero ahora actualmente MVVM. Y esto es importante de comprender previamente empezar con cualquier desarrollo en Sencha. Entonces aquí tenemos un blog con un tutorial, un artículo bastante interesante acerca de este paradigma de desarrollo con Sencha. ¿Ah? Entonces, si vamos aquí a los sitios de Sencha, ahí podemos tener una idea de qué es Sencha. Mira, la gran cantidad de componentes visuales de alto desempeño, pero también muy ricos, ¿no? Visualmente, como vemos, para análisis de datos. Entonces, todo esto para JavaScript. Entonces, es un framework JavaScript, ¿ah? Eh, pero con un montón de componentes ya visuales, más de 100 componentes para desarrollo web de alta performance. Entonces, esto también es parte ahora de los paquetes del TEC y tenemos aquí ah, un tutorial ah, con muchos detalles bastante
completo, es algo como una hora de tutorial acerca de desarrollo Sencha, pero también con su integración a RadServer, que también es parte de los paquetes 10.3. Entonces, les indico este tutorial que también está en el YouTube de Embarcadero Latinoamérica. Aquí tenemos el enlace de este tutorial. Tenemos aquí más de una hora de video acerca de esta integración eh, con, con Sencha, ¿no? Entonces, esto ahí hablamos entonces ya de cómo lo que hay de nuevo en 10.3. Ahí tenemos un video de una hora. Ahí tenemos múltiples videos de RadServer. Aquí algo como algunas horas, 4 o 5 horas de tutoriales acerca de RadServer. Tenemos también este tutorial, ahí más una hora acerca de Sencha. Entonces hay una gran cantidad de contenido. Para empezar con estos recursos, estas herramientas que ahora son parte de RadServer, de RadStudio Architect, o de Delphi o C++ Builder Architect 10.3. Y vamos a pasar ahora a Aqua Data Studio. Entonces, Aqua Data Studio es una herramienta de alta productividad para los que trabajan con base de datos. ¿Y por qué desarrollador? Normalmente va a trabajar con alguna base de datos, ¿verdad? Entonces, Aqua tiene soporte a más de 30 plataformas de base de datos. Y lo más interesante es que nos permite instalar, lo Aqua se puede instalar en Windows, pero también en Mac y Linux. Tiene soporte a Mac y Linux también, además de Windows. Aqua tiene soporte a bases de datos relacionales, NoSQL y Cloud. Entonces, lo que obviamente le va a agregar una buena productividad porque son más de 30 distintas plataformas, más de 30 motores soportados desde una interfaz. Entonces, ahí vamos a ver más detalles con respecto a Aqua Data Studio y cuáles son los principales recursos que tenemos en este producto, que ahora también es parte del License Architect de Delphi y C++ Build. Bueno, el Aqua Data Studio es un software de alta productividad para los profesionales de TI, las personas que trabajan con bases de datos y con datos. El Aqua Data Studio nos permite desarrollar, administrar y también ascender, importar, exportar y analizar los datos de manera visual. El Aqua Data Studio soporta más de 30 plataformas de base de datos, no solamente relacionales, pero también los motores de Big Data, motores NoSQL, motores en la nube. Además, es posible correr el Aqua Data Studio además de Windows, en macOS y también en Linux. Bien, ¿quiénes son las personas que normalmente utilizan este producto? Bueno, empezando por los desarrolladores de aplicaciones, obviamente los desarrolladores de bases de datos, pero también tenemos clientes que son analistas de negocios, analistas de datos, científicos, modeladores de datos, además de consultores de TI. Esta es un resumen aquí de las plataformas soportadas. Siempre es bueno mirar a los sitios porque siempre estamos agregando más, pero este es un resumen de lo que soportamos hoy con Aqua Data Studio en la versión 19. Y aquí tenemos los principales recursos, los recursos que vamos a mirar durante este webinar. Entonces vamos a ver cómo hacer el registro y la conexión a una base de datos, la navegación, o sea, cómo mirar los objetos, cambiar, consultar datos, el editor de SQL, el analizador de consultas, los constructores de consultas, también el editor de datos visual, análisis visual de datos, los recursos que nos permite hacer gráficos, dashboards con una herramienta de BI muy poderosa que es parte de este paquete, importación, exportación de datos de DEL, comparación de esquema, el modelador de entidad de relacionamiento, además de herramientas para administración de bases de datos. Entonces, todo esto son recursos que tenemos en Aqua Data Studio. Voy a pasar aquí a esta VM donde está corriendo el Aqua Data Studio en la versión 19. Ponemos aquí en el menú de acerca de Aqua Data Studio, mirar a los detalles de la versión y también tenemos el link para este portal donde están las principales informaciones acerca del producto. Bueno, vamos a explorar los principales recursos que tenemos aquí en Aqua Data Studio, empezando por aquí este menú
donde es posible hacer los registros, o sea, conectar a una plataforma, a un motor de base de datos, ¿ah? Y también empezar a ejecutar las consultas, o sea, cargar aquí los analizadores de consultas. Entonces tenemos aquí las conexiones, ¿ah? Y una vez aquí que estamos conectados, podemos aquí mirar a las estructuras. Entonces podemos aquí cargar a una consulta y empezar a escribir aquí SQL, y ahí tenemos aquí el menú de consultas con un montón de recursos que vamos a explorar. Tenemos generación de código fuente, tenemos la generación de consultas, o sea, el SQL Builder. El SQL Builder nos permite la generación visual de una consulta SQL. Entonces, esto nos permite generar comandos de SQL todo de manera visual. También tenemos aquí la parte de Analytics. Esto vamos a comprender cómo crear consultas BI, consultas de negocio, mirando a los datos directamente a un motor de base de datos. Todo de manera visual, todo de manera bastante sencilla, como vemos aquí. También vamos a hablar del modelador de SQL. Este modelador nos permite la creación visual de los objetos, tablas o ingeniería inversa para todos los motores soportados. Entonces vamos también a hablar de esto. Además de herramientas para, por ejemplo, la comparación de esquemas, de la comparación de los metadatos y herramientas para el DBA. ¿Okay? Entonces, para empezar, vamos a comprender cómo conectar a un motor de base de datos a uno de los motores soportados por el estudio. Bueno, inicialmente lo que tenemos que hacer es registrar un servidor. Entonces aquí podemos elegir uno de los muchos motores soportados y básicamente llenar los parámetros. Entonces este es lo MySQL Demo 2. Aquí podemos elegir si es de producción o de desarrollo, etc. Aquí un color para las pestañas y obviamente el nombre de usuario, la contraseña y todo más. Bueno, esta información va a generar una conexión a un data source. No hay limitaciones de cuántos data sources podemos conectar. Como por ejemplo, podemos aquí conectar a este data source de MySQL, este otro uno aquí de SQL Server, Oracle, eventualmente aquí Postgre. Y una vez que estamos conectados, podemos empezar a escribir los SQLs. Entonces aquí en el analizador de consultas, como pueden ver, el analizador de consultas tiene la color de acuerdo con la configuración que está en los datasets, en los data source, lo que permite fácilmente comprender en qué entorno nosotros estamos trabajando. Obviamente es una cuestión de seguridad. Entonces aquí tenemos un analizador de consulta para cada uno de los data sources que estamos aquí conectando. Es posible conectar a múltiples data sources de manera simultánea. Una vez que estamos aquí conectados a un motor, a un data source, entonces podemos explorar los databases y entonces los objetos de estos databases, como por ejemplo aquí tenemos una tabla. En esta tabla, para cada uno de los objetos, en la verdad, hay aquí un montón de recursos. Entonces, si hacemos un clic con el botón derecho, tenemos aquí recursos que de alguna manera tienen relación con este objeto que elegimos aquí. Esto también está disponible aquí en el menú de consultas. Entonces podemos empezar por simplemente aquí poner, por ejemplo, un comando SQL. Por ejemplo, select. Vamos a elegir aquí este database. Entonces tenemos el code completion, o sea, el IntelliSense. Podemos elegir aquí una de las tablas y probar la instrucción SQL, como podemos ver. También podemos mirar aquí a la estructura de todos los objetos soportados por Acrobat Studio. Por ejemplo, hacer aquí un cambio en la tabla. Tenemos aquí
todos los detalles de la estructura, no solamente los atributos, pero también las foreign keys y todo más, el almacenamiento, y ahí podemos hacer todos los cambios visualmente, no solamente a SQL Server, sino para todas las plataformas soportadas, y entonces automáticamente aplicar estos cambios al motor de la base de datos. Pero me gustaría enfocar un poco más aquí en el editor de SQL. Entonces, podemos empezar aquí por poner una instrucción SQL. Por ejemplo, aquí estamos conectados a un database de MySQL. Vamos aquí a ejecutar esta instrucción SQL, como pueden ver. Pero podemos agregar más instrucciones SQL simultáneamente. Por ejemplo, digamos esta tabla aquí, botón derecho, tenemos aquí la parte de generación de SQL. Podemos, por ejemplo, generar para esta ventana que está en foco o generar para una ventana totalmente nueva. Y ahí es posible elegir un comando select, un comando insert, duplicate, delete o hacer un clon de la tabla y todo más. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a agregar un select en la tabla client. Si ejecutamos, podemos ver aquí que tenemos simultáneamente los dos comandos de SQL en ejecución. Pero también este editor nos permite, por ejemplo, elegir un comando y ejecutar solamente un comando a la vez. Entonces, esta primera opción, aquí, ejecutar, va a ejecutar todos los comandos de SQL que están en esta ventana. Y aquí va a ejecutar individualmente cada uno de ellos, lo que estamos posicionados aquí en la pantalla. También es posible cargar una instrucción SQL. Entonces, por ejemplo, volvemos aquí a SQL Server. Vamos a cargar otro analizador de consultas. Aquí Open o en la carpeta. Vamos a cargar un script. Entonces, podemos cargar aquí este script y ya prontamente ejecutar, comprender la estructura, comprender los resultados de este comando SQL. También tenemos aquí en esta primera opción la posibilidad de comprender la estructura de la SQL. Entonces, en los parse, si ejecutamos aquí los parse, ellos van a apuntar con los comandos y los tipos de comando que está en ejecución. Esto también está disponible aquí en los menús de consultas, parse. La primera, la opción aquí en primer lugar. También podemos, déjenme cargar aquí otro analizador de consultas y cargar un script un poco más largo. Entonces, por ejemplo, en este caso, este parse va a apuntar a cada uno de los comandos SQL, sea desde él o un comando como un DML. Entonces podemos navegar aquí por todos los comandos que están en este script, además de recursos de navegación como aquí el Magnify, que es muy interesante. Volvemos aquí a esta consulta. Entonces podemos probar una vez más. También tenemos aquí otras dos opciones que son muy interesantes. La primera es la parte de edición de los datos. Entonces, además de nos permitir la construcción de las SQLs y todo más, tenemos aquí la posibilidad de hacer la edición de los datos. Entonces, si hacemos aquí, por ejemplo, en este select, podemos empezar aquí con la edición de los datos y tenemos aquí en esta ventana la posibilidad de cambiar las informaciones, cualquiera que sea el cambio, y podemos también quitar aquí una línea, como podemos ver. Lo más interesante es que aquí tenemos la vista previa, o sea, tenemos un preview de que vamos a ejecutar el motor en la base de datos. Entonces podemos cancelar todos los cambios, eliminar los cambios que ejecutamos, o podemos entonces salvar y aplicar estos cambios a lo motor de la base de datos. Entonces aquí tenemos un editor de datos directamente integrado con preview de los comandos de SQL que vamos a ejecutar. Algunos otros recursos muy interesantes. Podemos también aquí mirar a los planes de ejecución de la instrucción SQL. Entonces, en este caso, tenemos aquí todos los detalles de los planes de ejecución, como podemos ver.
cada una de las estadísticas, pero también podemos mirar esto como un gráfico. Entonces ahí tenemos cada una de las tablas de las joins, ¿no? Que son parte de esta instrucción SQL y cómo está organizada la instrucción SQL. Entonces esto obviamente nos ayuda a comprender mejor cómo está la instrucción SQL. También tenemos aquí recursos como, por ejemplo, el historial de SQL. Entonces, el historial de SQL es algo muy interesante porque nos permite tener acceso a todos los SQLs que ejecutamos. Podemos configurar aquí un número de SQLs que nos gustaría mantener, pero también tenemos aquí el archive, el archivo de SQL nos permite buscar por cualquier SQL que ya ejecutamos. Entonces es buenísimo para personas que trabajan todo el día con SQL, es buenísimo eh, ah, para realmente mantener un historial, ¿no? Y no tener que hacer esto manualmente. Entonces podemos elegir cualquier SQL y ejecutar cualquier uno de los SQLs que tenemos en nuestro historial. Esta otra herramienta muy interesante, un recurso muy interesante del editor de SQL de el Aquadata Studio. Entonces hablamos de lo parse, de los comandos SQL, la ejecución o la ejecución de una instrucción a la vez, edición de los datos, también la parte de los planes de ejecución. Estos son los principales recursos que tenemos aquí en los menús de consultas, además de lo historial de SQL. Bueno, mirando aquí a los resultados de una consulta, como por ejemplo en este grid, o eventualmente vamos aquí a este uno donde tenemos más datos. Hay aquí una opción para exportación de los datos, en este caso previamente configurado a Excel. En la verdad es posible guardar los resultados en distintos formatos, como por ejemplo podemos generar comandos de insert, podemos exportar XML a Excel. Esto nos permite entonces hacer la exportación de los datos de los datasets que aquí está en este grid. También es posible configurar, por ejemplo, vamos aquí al archivo, guardar los resultados, entonces podemos configurar distintas opciones o eventualmente vamos aquí a las herramientas. En herramientas tenemos exportar datos, entonces podemos elegir uno database, una plataforma es un database. Podemos elegir una o más tablas. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí a la tabla client. Vamos, podemos aquí elegir o exportar un archivo o un preview, una vista previa. Entonces vamos a hacer la exportación de instrucciones de insert. Si ejecutamos esto, tenemos aquí como resultado toda la exportación de la estructura del objeto y también todos los datos como insert. Esto podemos almacenar, podemos enviar para ejecución en otra instancia o otro servidor o que sea. Entonces ahí exportación de datos también es un recurso muy interesante de el Aqua Data Studio y una vez más está disponible para todas las plataformas soportadas. Muy bien. Entonces miramos aquí a la parte de conexión con los servidores, también las consultas SQL. Vamos a ver aquí el generador de consulta o SQL Builder. Entonces el SQL Builder nos permite la construcción visual de instrucciones SQL, como aquí, esta es una que podemos ver. Podemos cargar el SQL Builder directamente aquí de este menú. Entonces tenemos aquí una consulta nueva donde vamos aquí poner los objetos en esta parte. Y si los objetos de las tablas tienen conexión, o sea, tienen las foreign keys, ellos automáticamente va a hacer la conexión entre las tablas, ¿no? De acuerdo con las foreign keys. Si no, podemos hacerlo manualmente. Entonces aquí tenemos la opción de hacer una conexión a los servidores o eventualmente podemos directamente, por ejemplo, vamos aquí a este database, botón derecho aquí, y ahí tenemos el generador de consultas. Entonces, en este caso ya está conectado. Vamos aquí, por ejemplo, elegir la tabla client transaction. En este caso,
Vamos a quitar la tabla desde aquí. Vamos a, en la consulta, elegir aquí unir automáticamente, de acuerdo con la clave externa. Y ahí ya tiene la conexión. Podemos aquí poner, por ejemplo, también el blocker. Entonces todos ya debidamente conectados, y como vemos aquí tenemos la generación de la SQL. Ahí hay más opciones. Por ejemplo, podemos aquí elegir cuál es la ordenación. Entonces, por ejemplo, el first name, y lo va generando el SQL, como podemos ver. Podemos hacer un group by, un filtro, o por ejemplo elegir algunas columnas. No me gustaría tener todas, entonces por ejemplo solamente estos tres, y ahí probar, y ahí tenemos los resultados. Entonces aquí en la SQL ya podemos pegar este SQL, copiar y pegar en un editor SQL y seguir trabajando con ello. Entonces este es el editor visual. Obviamente aquí podemos almacenar esto, salvar para otra ocasión, almacenar, guardar para otra ocasión donde vamos a utilizar. Pero esto es muy interesante en particular si usted está empezando con la construcción de comandos SQL. Además de tornar más ágil, ¿no?, este proceso. Es bastante interesante, es bastante performático. Entonces esto es nuestro generador de SQL, nuestro Query Builder. Vamos a ver un poco ahora acerca de la parte de Analytics. Entonces, los Analytics nos permiten la construcción de consultas basados en los datasets, la consulta, los SQL que tenemos en lo Aquadata Studio. El Aquadata Studio tiene soporte a múltiples motores, como vimos, relacionales, Big Data, motores en la nube, pero también tenemos soporte a motores de Excel. Podemos conectar a un archivo de Excel directamente e ejecutar comandos de SQL en este archivo de Excel. Por ejemplo, aquí yo tengo uno. Básicamente la conexión. Lo que necesitas es configurar en qué carpeta están los archivos de Excel y él automáticamente va a le dar acceso directo aquí en el árbol de conexiones a los archivos de Excel que están en esta carpeta. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los archivos de los datasets que están en este caso almacenados en un archivo de Excel. Podemos ejecutar un comando SQL. Entonces incluso nos permite ejecutar comandos SQL, es el filtro, todo SQL ANSI estándar, mirando a datos que están en Excel. Entonces esto es los datasets que vamos a trabajar, que vamos a utilizar como base para las consultas visuales que vamos a crear. El visualizador de datos nosotros lo podemos cargar aquí vía esta opción en la visualización analítica nueva. Entonces creamos una nueva consulta, vamos a hacer la conexión a los datos. En la conexión a los datos podemos mirar a todas las consultas de SQL que están activas. Entonces podemos, por ejemplo, elegir aquí nuestra consulta de la SQL, de lo Excel. Aquí tenemos las dimensiones y las medidas, o sea, los valores que son con alguna orden de grandeza, o sea, numéricos, y aquí las dimensiones, que son las informaciones. Entonces podemos empezar fácilmente, por ejemplo, por traer uno de los atributos como este profit. Vamos a poner aquí en la columna. Ahí podemos, por ejemplo, poner aquí en las líneas, en las filas, vamos a poner aquí el product category. Aquí automáticamente, como está en modo automático, ya generó un gráfico. Lo podemos ordenar, por ejemplo, si queremos ascendente, descendente. Pero podemos poner más detalles. Por ejemplo, me gustaría ver estos datos por cada uno de los estados donde vendemos. Entonces podemos poner aquí en los colores. Aquí tenemos los atributos, atributos que podemos, o propiedades de lo gráfico que podemos cambiar o podemos agregar. Entonces vamos a ponerlo estado aquí en la color. Esto ahora nos presenta cada uno de los valores, pero seccionado por cada uno de los estados.
Esto es bastante interesante. Y si elegimos aquí una de las secciones, podemos ver cuáles son los datos que son parte de esta consulta, de esta parte de lo gráfico en particular, lo que es muy, muy interesante. Vamos a crear uno más. Entonces, podemos aquí generar otra hoja de cálculo. ¿Va? Y vamos a empezar, vamos a mantener aquí este trabajo con el profit. Vamos aquí cambiar para un circular. Podemos, por ejemplo, tomar el estado y agregar el estado como color. Entonces él va automáticamente aquí a presentar la información y ahí entonces vamos a agregar las etiquetas y tenemos un gráfico con la información de lo total de las ventas o de la verdad de la lucratividad, ¿no? Por cada uno de los estados donde vendemos, ¿no? Aquí también tenemos la opción de clonar, o sea, vamos a hacer un clon, vamos a duplicar esta hoja de cálculo, vamos a quitar aquí el estado, ¿no? Y vamos a utilizar este recurso de georreferenciamiento. El geo nos permite, por ejemplo, hacer algo así. Vamos a tomar aquí el estado, lo ponemos aquí en la propiedad de geo y lo que va a generar es este gráfico con la mapa donde tenemos las ventas. Muy interesante, ¿eh? Podemos una vez más hacer la duplicación y tal vez vamos a elegir aquí una región donde nos gustaría enfocar. Entonces, botón derecho aquí y vamos a mantener solamente esta región, estos países. Ahí podemos ver los detalles de estos países. Pero me gustaría comprender, por ejemplo, mejor cuál la cantidad de ventas en cada uno de ellos, porque aquí está todo tiene lo mismo tamaño, ¿no? Entonces podemos tomar aquí una vez más el profit, y entonces poner aquí en tamaño y ahí tiene proporcionalmente donde se vende más los productos. Estas son algunas de las opciones de gráficos que podemos crear. Hay aquí un montón de recursos y de opciones que se puede elegir. También tenemos soporte aquí a la creación de un dashboard o un panel. Entonces vamos a crear un panel y en este panel podemos poner aquí múltiples consultas simultáneamente. Entonces es posible aquí la construcción de algunos dashboards, algunos paneles, donde podemos agregar múltiples consultas y generar realmente un resultado muy interesante en términos de consulta de los datos, pero porque todo es visual. Entonces es realmente una herramienta de BI bastante completa, bastante interesante y que es parte de lo Aquadata Studio. Esto que vemos aquí está disponible para todas las plataformas soportadas. ¿Okay? Entonces esto con respecto a los recursos de análisis visual de los datos. Ok, vamos adelante. Entonces ahora vamos a conocer aquí el recurso de modelado. Cómo hacer un modelado de entidad de relacionamiento con Aquadata Studio. Podemos obviamente empezar por un diagrama desde los cero. Entonces podemos elegir aquí una plataforma, por ejemplo Oracle, ¿no? Y podemos empezar por traer los objetos. Entonces las conexiones que hay entre los objetos, podemos obviamente aquí entrar con los atributos y después las conexiones, todo más, empezar a generar un modelo de datos, un modelo de relacionamiento para después finalmente sacar los script para correr esto en el motor y generar la base de datos. Pero normalmente lo que va a pasar es que vamos a empezar por un proceso de inversa. Entonces aquí en la opción general del menú del modelador vamos a elegir, por ejemplo, esta conexión SQL Server, este motor, esta base de datos FireDAC. Ahí vamos a mirar solamente las tablas, en este caso. Y finalmente, lo que tenemos es los diagramas con todas las conexiones,
todos los detalles, las tablas con todos los atributos, y obviamente aquí podemos hacer cambios, podemos cambiar por ejemplo los atributos, ¿ah? También las conexiones, todo más, podemos crear otros objetos, otras tablas, podemos agregar, simplemente agregar por ejemplo un nuevo atributo a una tabla existente. Ah, Esta herramienta obviamente nos permite almacenar estos diagramas en una carpeta para una utilización posterior. También nos permite la exportación de los diagramas, sea en archivo PDF o enviar directamente a una impresora. También podemos generar los scripts, o sea, podemos generar todo el código para correr esto en el motor y generar los objetos. Por ejemplo, vamos a mirar aquí solamente a las tablas. ¿Ah? Ahí tenemos el siguiente. Podemos obviamente almacenar un archivo o tener una vista previa, o sea, un preview de qué va a pasar. Aquí es posible elegir algunas opciones, como por ejemplo si nos gustaría hacer un drop en todos los objetos o no. Y ahí tenemos los scripts, ¿no? Para la creación de esta base de datos. Entonces podemos hacer los cambios y podemos entonces generar los scripts para correr ahí directamente en el motor. Esta herramienta de modelado está disponible para todas las plataformas soportadas. Entonces podemos hacer ingeniería inversa en todas las plataformas que soportamos. No hay excepción. Todas las plataformas realmente. Entonces esto acerca de nuestro modelador entidad de relacionamiento, que es parte de la herramienta de Aquadata Studio. Tenemos también aquí en este menú, en herramientas, algunos recursos muy interesantes, como por ejemplo la herramienta de comparación. Entonces, la herramienta de comparación nos permite, por ejemplo, hacer comparaciones de resultados, o sea, dos datasets, y podemos hacer la comparación de los datos de las dos consultas de SQL y comprender cuál es la diferencia de datos que hay entre una y otra, por ejemplo. Podemos hacer la comparación de comandos de SQL o de store procedures o procedimientos almacenados que están en archivos, o comparación de dos pestañas, por ejemplo, donde hay código, dos códigos de SQL, y comparar la diferencia que hay entre ellos. Podemos hacer también la comparación de esquemas, lo cual vamos a probar ahora. Entonces, aquí en la comparación de esquemas podemos elegir dos distintos databases, sea de la misma plataforma o de distintas plataformas que sea. Entonces, por ejemplo, podemos elegir aquí el database FireDAC en MySQL, perdón, en SQL Server. Podemos también elegir en Oracle también el database FireDAC. Vamos a hacer una comparación solamente de las tablas. Hay aquí detalles que se puede configurar, lo que le gustaría comparar. También se debe ignorar las mayúsculas y minúsculas, ¿no? Para la definición de los objetos. Vamos a ejecutar la comparación. Y lo que tenemos aquí como resultado es la posibilidad de comprender si los esquemas, incluso si están en motores distintos, en plataformas distintas, si estos esquemas son o no compatibles de alguna forma. Obviamente podemos también utilizar esto para comparaciones, por ejemplo, de un entorno de desarrollo a un entorno de homologación, por ejemplo, y comprender las diferencias que hay de objetos, de las tablas, de store procedures, lo que sea. O podemos eventualmente, por ejemplo, hacer una comparación desde homologación, por ejemplo, a un sistema productivo y comprender cuáles son los objetos que se debe actualizar en los sistemas, en la versión que está en producción. O entonces chequear si hay algo que está ahí en producción que no debería, por ejemplo, diferencias que hay en índices o en estructura de stock procedure, lo que sea. Entonces, ahí está por finalizar la comparación. Como vemos aquí, podemos ver de este lado la estructura del objeto en SQL Server y de este lado la estructura del objeto en Oracle. Entonces es posible comprender si las estructuras son compatibles o no, si eventualmente es posible hacer una migración de datos entre ellos, o incluso en la misma plataforma, entonces generar la sincronización de estos scripts, de estos esquemas. Entonces esta la herramienta de
comparación, que está aquí en el menú de herramientas. Tenemos también herramientas que están destinadas a lo DBA. Estas herramientas están disponibles para estas plataformas que vemos aquí. Entonces tenemos Vertica, Teradata, Sybase, tenemos Postgre, Oracle, MySQL, SQL Server, Informix, DB2, Amazon, Redshift, ahí así va. En las herramientas de DBA nos permite tener una visión más profundizada, o sea, son herramientas dedicadas a la persona que va a mantener el motor. Por ejemplo, SQL Server, podemos ver el almacenamiento de los datos. Entonces vamos a elegir aquí SQL Server, esta instancia de SQL Server, y ahí podemos ver cómo está toda la parte de almacenamiento. O entonces, por ejemplo, aquí en SQL Server podemos tener una idea, por ejemplo, de las sesiones que están activas. Entonces elegimos aquí SQL Server una vez más y eventualmente nos permite aquí cerrar una sesión. Si hay algo que pasa, si hay por ejemplo bloqueos, podemos cerrar una sesión que está generando algún bloqueo. Si vamos aquí a Oracle, por ejemplo, tiene aquí recursos también para la administración del almacenamiento. Tiene también para la parte de rollback. Entonces aquí el almacenamiento, fragmentación, espacio de las tablas, los archivos de datos, estadísticas de objeto, estadísticas de archivo. Por ejemplo, también toda la parte de seguridad. Entonces podemos manejar toda la parte de seguridad, por ejemplo, también para Oracle. Ahí tiene los usuarios, los esquemas, quien tiene acceso a cada una de las cosas, todo de manera visual. Esas son herramientas para la persona que va a hacer el mantenimiento del motor, a la administración. Están disponibles para estos motores que vemos aquí, desde MySQL a Oracle, a Postgre. Es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí almacenamiento en lo MySQL, como podemos ver. Las tablas que están cargadas y así. También opciones para Postgre. Entonces aquí elegimos Postgre. Tenemos ahí los espacios en utilización de cada uno de los objetos. Esas son algunas de las opciones de las herramientas que tenemos para los DBAs. Como podemos ver aquí, en este caso los parámetros de Oracle, la instancia, todos los detalles. Entonces podemos cambiar todo de manera visual. ¿Ok? Entonces hablamos de la parte de SQL, las conexiones a los servidores. También hablamos de lo analizador de consultas, el editor SQL, el SQL Builder, editor de datos visual, la análisis visual de datos, que es muy interesante, exportación de datos, comparación de esquemas, el modelador de entidad de relacionamiento y también la parte de administración de la base de datos ahora últimamente. Entonces ahí hablamos de Aquadata Studio. Y finalmente aterrizamos en Ranorex. Studio Ranorex nos permite la creación de pruebas automatizadas para desktop, web y móviles. Entonces ahí ahora también con soporte a Delphi. Entonces vamos a este sitio aquí de Ranorex. Ahora también un producto, una empresa que pertenece a Idera. Tenemos aquí este enlace dedicado a las aplicaciones, las pruebas con aplicaciones Delphi. Entonces, soporte para Delphi BCL en este momento, y también componentes visuales, por ejemplo, además de los nativos, componentes visuales de TMS, DevExpress. Entonces aquí detalles acerca de los soportes, lo que permite las pruebas automatizadas para Delphi. Y tenemos aquí un video, un tutorial, aquí que está en el canal de YouTube. Este tutorial acerca con respecto de la automación, de cómo hacer la automatización de las pruebas con Ranorex y Delphi. Entonces ahí tenemos una idea de cómo empezar con este producto. ¿Ok? Entonces, Ranorex Studio, que también es parte de este paquete ahí de lo Architect. Entonces, hablamos de lo Delphi C++ Builder Rio, lo que hay de nuevo en este producto, en esta versión, pero especialmente la licencia de Red Server, Multisite,
que es parte de Architect, ¿ya? El Sencha XTJS, entonces la versión Professional de Sencha, que es parte de Architect, el Aquadata Studio, la IDE para motores, para bases de datos, que es parte de Architect, y finalmente RAD Studio. Ranorex Studio, que también es parte de Delphi y C++ Build Architect. Entonces, un paquete realmente muy interesante porque tiene herramientas que van a cubrir todo, todo el ciclo, ¿no? de desarrollo, empezando por el desarrollo, las pruebas, la parte web y lo despliegue con RadServer. Aquí están mis datos para contacto, blog y en este GitHub hay ejemplos, los que están en Academy, los ejemplos que están también en los otros webinarios, todos están aquí en este GitHub. Ok, entonces vamos ahora con preguntas y respuestas en vivo. Gracias y ahora estamos en vivo.